Poco a poco se va acercando la fecha de la esperada entrada en servicio de los nuevos trenes de cercanías, y aunque la información sigue llegando a cuentagotas, estos días hemos conocido novedades sobre cómo será la distribución de los diferentes modelos en varios núcleos a lo largo del país que te cuento en este vídeo. Según informaciones recientes, los nuevos trenes de cercanías de las series 452 y 453 continúan con su proceso de homologación y por fin tienen una fecha prevista más certera para su entrada en servicio, una novedad que llega tras la presentación del plan de talleres de Renfe, que contará con una inversión de 1.000 millones de euros en diferentes talleres, incluso la creación de alguno nuevo, para mejorar la fiabilidad de los servicios ferroviarios, y donde los responsables de fabricación y mantenimiento aprovecharon el acto para fijar en el segundo semestre de 2026 como el momento en el que se hará efectiva la renovación de la flota de corta distancia, o al menos el comienzo de la misma, ya que la llegada de los diferentes trenes será paulatinamente. Una de las certezas que se comentó es que, como ya se esperaba, a Cataluña se destinarán 72 trenes de la serie 452 de 100 metros de longitud, un detalle relevante, ya que casi se descarta la llegada de trenes de 200 metros para simplificar el mantenimiento y por la cercanía de la factoría de Alstom, por lo que la red de Rodalías no recibirá ningún tren de la serie 453. Un detalle importante, ya que aunque se habían comprado 20 trenes de 200 metros de Stanley para este núcleo, finalmente se destinarán a Madrid u otros núcleos, debido a que la red catalana tiene pocas líneas con andenes que permiten trenes de esta longitud y en muchas ocasiones la ampliación no es factible o no está programada, lo que ha llevado a tomar esta decisión y destinar los trenes más largos a otros núcleos donde se les pueda exprimir mucho más. Además, también se aclaró que hay poco espacio en los talleres de esta red para mantener unidades tan largas, aclarando que en aquellas líneas por las que sí pueden circular trenes de esta longitud se podrán emplear las 452 en doble composición, algo que ya se hace con dobles composiciones de Civia 465. La entrega de los nuevos trenes a Cataluña se repartirá entre 2026, 28 y 29, mientras que en 2027 las unidades que salgan de la factoría de Alstom en Santa Perpetua se destinarán a otros núcleos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Madrid recibirá tanto trenes de la serie 452 como de la serie 453, de 100 metros y 200 metros, aunque por ahora se desconocen los planes de Renfe para repartir los 280 trenes de alta capacidad adquiridos y tendremos que esperar para conocer más al detalle sus planes. De hecho, se informó que dentro del plan de talleres de Renfe, el nuevo taller de material autopropulsado para servicios OSP, contará con una composición de 200 metros que permitirá mantener hasta 8 trenes. Por el momento, la única línea de la red madrileña que ya tiene seguro la llegada de los nuevos trenes es la C3, donde la construcción de un nuevo taller en Aranjuez, con capacidad para mantener hasta 24 trenes de 200 metros, parece dar las pistas para ser un destino seguro de los trenes más largos de la serie 453 y quizás se convierta en la primera línea en acoger pasajeros en estos nuevos trenes. En 2029 también estarán operativos talleres con esa longitud en Alcalá de Henares y en Fuencarral. Otro gran núcleo donde se han dado nuevos detalles es el de Valencia, que tendrá otro taller destinado a cercanías que permitirá el mantenimiento de trenes de esa longitud, que contará con 3 posiciones de 200 metros, en las que se podrán mantener hasta 24 composiciones, permitiendo mantener el doble de trenes de 100 metros, lo que desliza las posibilidades de llegada de nuevos trenes a un núcleo que ha visto como mucho de su material rodante es de gran antigüedad. Tampoco se han despejado más incógnitas sobre la distribución de la flota en el resto de núcleos, y si llegarán algunos modelos nuevos a otras redes que no sean la madrileña, catalana y valenciana, y de ser así, ¿cuántos llegarían? Con todo esto, el calendario actual es que las primeras composiciones de ambas series se entreguen al operador durante el primer trimestre, una vez que se hayan homologado, tras lo cual será Renfe la encargada de ejecutar las siguientes fases:
homologar los trenes en las líneas por las que van a circular y formar a los maquinistas que las conducirán. Un proceso que tomará varios meses antes de que se puedan poner en servicio, por lo que a lo largo de 2026 iremos viendo estos trenes en pruebas sobre las vías conviviendo con los de pasajeros, y todavía habrá que esperar para conocer unas fechas de entrada en servicio más concretas. Caso aparte son los ya míticos nuevos trenes de Feve, famosos por tener que volver a la casilla de salida por tener diseñadas unas dimensiones que no les permitía entrar en muchos túneles de la red asturiana y cántabra, y que, como conocimos recientemente y comentamos en otro vídeo, parece que se retrasarán algo más de lo anunciado en su día, mientras que los 6 de la línea Cercedilla-Cotos de Madrid parece que entrarán en servicio cuando terminen las obras actualmente en marcha y que también están teniendo problemas y se están dilatando. Un gran salto cuántico en cuanto al transporte sobre raíles que empezará a llegar el próximo año y con el que hay mucha expectación, pero que parece costará un poco más de lo anunciado meses y años atrás, pero que está cada vez más cerca y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.